día de ayer. A ver. A ver, Diego. A ver, Faisuli. Recuérdame lo que dimos la clase pasada. A ver. Ahí. Profe, ¿me escuchas ahí? Sí, señorita. Adelante. Pues recalcamos lo que era un marco teórico, nos explicaste pues un poco más y vimos varios videos sobre el marco teórico y pues cómo sería como ¿El marco qué? el tema principal para hacerlo. ¿El marco qué? Teórico, profe. Seguro. Sí, ¿no? No, sobre el tipo de investigación. Profe, el diseño metodológico fue lo que hablamos el día de ayer y pues los tipos y todo lo que es el enfoque y pues todo nos explicó cómo es lo de la muestra, la población, eh, todo lo que eso implica. Bien. Entonces no es el marco teórico. Faisuli, no es el marco teórico de lo que hablamos. Sí, profe, tenía confundido en mis apuntes. Qué pena. Estábamos hablando del marco metodológico. Ya, el marco metodológico. El marco metodológico. Bien, en el día de hoy, vamos a hablar de ciertos temas relacionados con, por ejemplo, pruebas psicométricas, datos secundarios, medidas psicofisiológicas. Está conectado al audio. Ya, sé que estoy conectada al audio. Sí, vamos a hablar de diferentes pruebas, ¿verdad? Que se aplican para determinar la conducta, para estudiar, analizar, interpretar la conducta de un grupo poblacional elegido para el análisis y el estudio en nuestro proyecto. ¿Ok? Bien, una vez que hemos elegido, que tenemos, ya digamos que tenemos el problema planteado, la solución que son los objetivos, hemos construido parte del marco teórico, tenemos una bibliografía referenciada. Entonces, vamos a establecer el diseño metodológico. Al establecer el diseño metodológico de la investigación, vamos a establecer el enfoque. Ya sabemos que el enfoque, ¿verdad? Que el enfoque nos direcciona la investigación hacia dónde vamos, qué pretendemos, ¿cierto? Es necesario que tengamos en cuenta, ¿qué cosa? Los niveles de investigación. El nivel de la investigación. A ver, ¿a qué le llamamos nivel de investigación? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué le llamamos? ¿A qué le llamamos nivel de investigación? A ver. A ver. ¿A qué le llamamos niveles de investigación? A ver. A ver. ¿Qué conocen o qué han escuchado ustedes de los niveles de investigación? A ver.
niveles de medición en la investigación. A ver, los niveles Profe, de pues medición en la aquí, investigación. aquí dice que los niveles de investigación es el grado de profundidad con la que se estudian ciertos fenómenos o hechos en la realidad social y todo ello dentro de una investigación. Excelente, muy bien. Vamos a repetir nuevamente, Paulita, regálame esa definición, por favor, si eres tan amable, que diste justamente en lo que queremos tener en cuenta en el día de hoy. Es el grado de profundidad, Sí, señor. Grado de profundidad. ¿Sigue? señor, con el que se estudian ciertos fenómenos Bien. o hechos en la realidad social y todo ello dentro de una investigación. Bueno, muy bien. Excelente, Paula. Muchas gracias por ese aporte. Entonces, a ver, ¿alguien más para explicar un poco? ¿Alguien más? A ver, Dayana. Mantén ahí a la vista tu definición, Paulita, de niveles de medición. Dayana, a ver, ¿qué me dices tú acerca del nivel de la investigación? A ver, Dayana, ¿qué me dices? A ver, Dayana. A ver, Dayana, ¿qué nos dice? A ver. A ver, Dayana. Bueno, María Camila. A ver, María Camila. Buenos días, ¿me escucha ahí? Sí, señor. Sí, señorita, adelante. Yo encontré acá como una pirámide que dice niveles de investigación, que parte de la base de lo exploratorio, luego lo descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Sí, pero ¿qué son? No me está respondiendo cuáles son, pero primero, ¿qué son los niveles de medición de la investigación? ¿Qué son? A ver, tenlo ahí, Paulita, Camila, tenlo ahí. María Camila, lo tienes ahí. ¿Qué son? Ok. ¿Qué son? A ver, defínelos. ¿Qué son? Profe, perdón, son como las escalas y digamos que existe como la nominal, la ordinal y la de intervalo de razón. Esas son su clasificación, pero ¿qué son? Primero, antes Profe, de... Sí, a ver. yo encontré que son un grado de profundidad con que se aborda un estudio o un evento de algún fenómeno. Bueno, muy bien. Adriana, tenlo ahí. Ahora, Paula. Sí, Paulita, por favor, repíteme nuevamente y vamos a analizar los dos conceptos de niveles de investigación, el de Adriana y el de Paula. Adelante, Paula. Repítemelo nuevamente. Primero, ¿qué son? Es el grado de profundidad con la que se estudian ciertos fenómenos o hechos en la realidad social y todo ello dentro de una investigación. Bien, repítemelo nuevamente, Adrianita. Gracias, Paula. Es el grado de profundidad con que se aborda un estudio en específico o un evento de algún fenómeno. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, ¿cuáles son las palabras concluyentes o las palabras determinantes entre lo que expresa Adriana y lo que expresa Paula con respecto a los niveles de estudio de la investigación? A ver, ¿cuáles son esas palabras que convergen o que son similares, parecidas o iguales? A ver, Profundidad, profe. profundidad, Profundidad profundidad. y fenómenos en una investigación. Bueno, muy bien. Entonces, un nivel, a ver, entonces un nivel, ¿verdad? Un nivel. Recuerden, una botella tiene, usted le echa agua, ¿verdad? Usted coge una botella, ¿verdad? Una botella, un vaso, y yo les digo a ustedes, llénenme, échenle agua. Y ustedes me preguntan, profesor, ¿hasta qué nivel? Entonces yo les diré, hasta arriba, o un cuarto, tres cuartos, etcétera. ¿Verdad? Entonces,
cuando estamos hablando de niveles de estudio, lo dice Paula y lo dice Adrianita, obviamente lo dicen diferentes autores, lo establecen diferentes autores, que los niveles de investigación es el grado de profundidad, o sea, es la cantidad, ¿verdad? La cantidad, la cantidad, por decirlo de esa manera, de información que hay de un fenómeno, por ejemplo, de un fenómeno, de una circunstancia. En este caso, pregunto, o sea, cuando hablo de grado de profundidad, quiere decir de que nosotros, como investigadores, ¿hasta dónde nos vamos a profundizar? Nos vamos a profundizar en la circunstancia, en el tema social, en este caso social. Pregunto, cuando estamos hablando del caso del tema, de la profundidad social, del tema, ¿a qué nos estamos refiriendo en nuestro proyecto de investigación? A ver, ¿quién me responde? Paula. ¿A qué nos referimos? Mira tu título, mira tu concepto. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Bien. Estamos hablando de los niveles de estudio. Y nos dice Paula que los niveles de estudio hacen parte a la profundidad. ¿Con qué, Paulita? Repítemelo nuevamente. La profundidad del fenómeno, de los estudios y los fenómenos que se van a hacer realidad. Bien. O sea, es el grado de profundidad con la cual se estudian ciertos fenómenos. Bien, el grado de profundidad con que se estudia ciertos fenómenos. Cuando estamos hablando de fenómenos en ese concepto, fenómenos, circunstancias, ¿a qué nos hacemos referencia? ¿A qué nos hacemos referencia nosotros en el proyecto de investigación? Para mí, lo que yo diría es como el fenómeno, o sea, como la problemática que escogimos. Para mí es así. Sí, Lady dio justo en el clavo. ¿Cierto? El fenómeno es el tema que ustedes han elegido. ¿Cierto? Pero el tema que ustedes han elegido es infinito, por decir algo. Pero cuando ustedes plantean una problemática, ahí está. Toman el tema y a ese tema específico se establece una problemática y establecemos en esa problemática el planteamiento del problema con sus 4 partes. Entonces, cuando nosotros vamos a abordar un problema, a darle solución a un problema a través de un proyecto de investigación, tenemos que tener en cuenta el nivel de profundidad en que lo vamos a hacer. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me hizo entender, Cristian? A ver, Cristian, cuéntame. A ver. Elizabeth, cuéntame. Señor profe. Bueno, pregunto, ¿se interpretó lo que establecí con el concepto que establece Paula, Adriana y la referencia que hacía Lady? Sí, señor, sobre el grado de profundidad, los niveles de investigación, que viene siendo el grado de profundidad del estudio, que es el fenómeno en sí, es estudiar el fenómeno y el grado de profundidad. Y pues una compañera, mi compañera fue, si no estoy mal, o no recuerdo quién, dijo los niveles que se encuentran dentro de una pirámide. Bueno, muy bien. Sí, ahora sí, da acorde a todo. Sí, señor. Ok. Entonces, ahora sí, hablemos de los niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Alguien los estaba mencionando. ¿Cuáles son? A ver. Creo que es uno. Creo que es uno, no sé si sea. Bueno, a ver, ¿alguien? Pues mi compañera encontró también aplicativo, predictivo, explicativo, relacional, descriptivo y exploratorio. Excelente, muy bien. Vamos a repetirlos nuevamente. Elizabeth. Aplicativo, que viene siendo como el tratamiento, dice que el ejemplo, digamos, tratamiento de la diabetes, ¿sí?
predictivo, que viene siendo como un pronóstico, explicativo, que son las causas, relacional, que son los factores de riesgo, descriptivo, que es la prevalencia, y exploratorio, que es identificar el síndrome o identificarlo. Muy bien. Excelente. Entonces, fíjate, ahí está el detalle de la situación. Primero, lo que es, que implica algo cognitivo. Y cuando estamos hablando de esos niveles es porque ya pasamos a un nivel, pasamos a otro elemento del aprendizaje. Primero, si yo sé qué es una cosa y luego digo las partes de esa cosa, entonces voy a entender más y mejor el proceso, cómo aprende el ser humano. Entonces ya sabemos que el nivel, cuando estamos hablando de nivel de estudio, estamos hablando de la profundidad con que lo voy a hacer. Entonces cada estudiante debe tener en cuenta el nivel de estudio o el nivel de profundidad del estudio. Nivel de profundidad del estudio que va a establecer dentro de la investigación. Ahora, dentro de esos niveles hay ¿cuántos? Mencionó Elizabeth. ¿Cuántos, Elizabeth, mencionaste? ¿4 o 5? ¿De niveles? Sí. Profe. ¿Y lo acabas de leer? O no entendí la pregunta. Lo acabas de leer. Si son los niveles, son 6. ¿Cuáles son? Sí, explicativo es 1, predictivo ahora, 2, explicativo 3, espérate un momentico. relacional 4. Bien, primero, si vas a explicar en tu investigación, entonces ese es un nivel. Tú vas a explicar primero. Segundo, ¿cuál es, Elizabeth? Predictivo. Si vas a predecir, ¿verdad? Si vas a predecir, si tus argumentos están basados en una predicción. Tercero. Explicativo. Pues la predicción vendría siendo, vendría de la mano con la hipótesis, ¿no? Sí, exactamente. Pero la hipótesis, recuerda que apenas es una frase. Pero estamos tratando de que nuestro estudio tenga un nivel de profundidad X. Y en esa profundidad yo voy a dedicarme a explicar, a predecir, ¿a qué más? Según esos niveles. A ver. Explicativo es otro, que son las causas. A explicar, a predecir, a explicar, predecir, ¿qué más? Relacional. Relacional, ¿verdad? Descriptivo. Describir la investigación. Entonces, fíjense, el nivel de profundidad está ligado de acuerdo al enfoque que yo le voy a dar a la investigación y eso me va a definir el método que yo voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, nosotros como investigadores debemos tener en cuenta, ¿qué cosa? Que al menos hay 6 niveles de medición. 6 niveles para medir, 6 niveles, ¿verdad? O 6 clasificaciones de los niveles a profundidad. Si yo voy a aplicar, voy a predecir, a describir, voy a mostrar, etcétera. ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos hablando de una investigación cualitativa, ¿verdad? Y la investigación cualitativa, ¿verdad? La investigación cualitativa destaca ciertos niveles ordinales y nominales. Los niveles de investigación cualitativa de manera ordinal están de acuerdo al orden y los niveles de investigación cualitativa de tipo nominal están de acuerdo a los nombres. Entonces tenemos que tener en cuenta si es el orden que vamos a tomar o si es el nombre que vamos a tomar. ¿Ok? Para establecer
o trabajar en función de los niveles de medición de la investigación. Por ejemplo, cuando vamos a hablar nosotros de lo nominal y de lo ordinal, cuando hablamos de los nominales, hay unas características específicas que está reflejada en los valores que se agrupan en categorías, ¿verdad? Como por ejemplo, el género, el color de la piel, por decir algo, el color del cabello, la religión. Eso es nominal. Y cuando hablamos en ordinal, eso hace referencia a un orden de las categorías. Por ejemplo, la clase social, las preferencias, la educación, la cultura, ese tipo de cosas. Entonces, nosotros en nuestra investigación tenemos que establecer el nivel, ¿verdad? El nivel de la investigación, el nivel de profundidad que le vamos a dar a nuestra investigación. ¿Ok? ¿Ok o no ok? Preguntas, dudas e inquietudes al respecto. Sí, señor. Bien, ok. Entonces, está claro que es necesario que tengamos en cuenta qué cosa, cuál es el nivel de la investigación que yo voy a dar. Si voy a profundizar bastante, tengo que mirar hasta dónde. Bien, en ese orden de ideas, se establecen en ese orden de ideas, para establecer esos niveles. Una vez que yo he establecido los niveles, yo puedo sistematizar y registrar la información, ¿verdad? Entonces, el registro y la sistematización de la información cualitativa se debe a ciertos procesos de medición a través de la recolección y generación de información y el análisis de la misma de acuerdo a las diferentes fuentes de información que yo he obtenido, fuentes y datos de información. La sistematización, ¿verdad? Para su posterior registro, debe ser, es una labor ardua. Es necesario que se establezcan unas guías, unos protocolos, de acuerdo a qué, a los instrumentos de recolección de información, como cuáles, la entrevista, la observación directa y la revisión de archivos. Entonces, aquí tenemos que la entrevista y la observación directa son fuentes de información primaria y la revisión de archivos me va a proveer información secundaria. Yo debo establecer en la investigación qué es primario y qué es secundario, ¿verdad? ¿Qué es primario y qué es secundario? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? A ver. No, señor. Bien. Bien. Existen dentro de esos instrumentos de recolección o instrumentos y hay unos instrumentos de medición. Son instrumentos de medición de investigación cualitativa, ¿verdad? Podría ser la observación, los cuestionarios, los test psicométricos, datos secundarios, las medidas psicofisiológicas. Hago una pregunta. ¿Qué es la observación directa? ¿A qué le llamamos observación directa? A ver, ¿qué es la observación directa? ¿A qué le llamamos observación directa? A ver. A ver. Profe, yo entiendo por observación directa que es que uno puede observar, pues como su misma palabra lo dice, el comportamiento que se está desarrollando en ese momento. El comportamiento.
Pues yo tengo que la observación directa es un método de recolección de datos que consiste básicamente en observar al objeto de estudio dentro de una situación en particular. Todo esto se hace sin necesidad de intervenir o alterar el ambiente en el que se desenvuelve el objeto. Bien, ok. Entonces, fíjate, de acuerdo a esa definición, la observación directa puede ser, se convierte. Pero la observación directa puede ser el paso a paso que utiliza el investigador para describir hechos puntuales o hechos que le impactaron. Es lo que yo entendí y lo que acabé de buscar. Bien. Entonces, la observación directa, ¿verdad? Es un proceso, ¿no? Un proceso, como su nombre lo dice, de observar el sujeto investigador o el investigador observa y analiza al objeto de investigación, ¿cierto? Es un proceso de análisis, de interpretación de información que se obtiene del fenómeno. Muy bien. Ahora, ¿cuántos tipos de observación directa puedo tener? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Cuántos tipos de observación puedo tener? ¿Quién me dice? ¿Cómo así, profe? No te entendí bien. ¿Con la observación qué se puede obtener? No. ¿Cuántos tipos de observación puedo tener? Que no, O las formas de observación. Okay. Dice que son Profe, A ver, mencionemos las que ustedes consideren. ¿Cuáles serían? Está la observación simple o no estructurada, la observación sistemática o estructurada, observación participativa o interna, no participativa o externa, observación individual y observación grupal. Bueno, muy bien. Entonces, fíjate, tenemos observación simple y observación sistematizada y se dividen en otras. De igual forma, la observación es una sola, pero tiene varias formas, ¿verdad? Simple, sistematizada, ¿cierto? ¿Qué dice que es la simple, Paula? Adelante. La observación simple, ¿qué es? Profe, aquí dice observación simple. El investigador utiliza lineamientos generales para observar y luego escoge lo que estima relevante a los efectos de la investigación propuesta, fundamentalmente usada para estudios exploratorios. Muy bien. Para estudios exploratorios. Pregunto, ¿podemos hacer observación simple? ¿Ustedes qué dicen? A ver. A ver, ¿qué tipo de estudios estamos haciendo nosotros? Cualitativo. Cualitativo, estudios cualitativos. ¿Y cuáles son las partes, cuáles son aquellos estudios cualitativos? En el día... Los que se basan en estudiar todo lo que tenga que ver con cualidades. Sí, pero ¿cuáles son las partes? Los tipos de investigación cualitativa. Descriptiva, explorativa, explicativa. Bueno, muy bien, ¿cierto? Bien. Entonces, la pregunta es, ayer alguien había expuesto que iba a hacer una investigación exploratoria. ¿Quién era? A ver. Bien. Recuerdo que de mi parte yo había dicho que era hacer un estudio, ¿cómo se llama esto? No es exploratorio, era experimental. Sí.
Y ahí fue donde usted me explicó que experimental venía siendo un poco más físico, más científico, más riguroso. Entonces, pero ¿Sí? otras personas dijeron que explicativo, creo que era, ¿Sí? o descriptivo, pero no recuerdo exploratorio, profe, Bien. la verdad. Bien. Ok. Entonces, mira lo que dice acá. Volvamos acá, recuerdo con lo que tú acabas de decir. ¿Qué es la observación simple, María Fernanda? Dice, el investigador utiliza lineamientos generales para observar y luego escoge lo que estima relevante a los efectos de la investigación propuesta, fundamentalmente usada para estudios exploratorios. Muy bien. Nosotros estamos haciendo aquí estudios exploratorios. ¿Ustedes qué dicen? A ver. No. Nosotros no estamos haciendo estudios exploratorios. Entonces no podemos hacer observación simple, no estructurada, no regulada, no controlada. Cuando se habla de no estructurada, no regulada, no controlada, quiere decir que tenemos que meterle mano, lo que decía en el día de ayer, que tenemos que meterle mano a los instrumentos de recolección de información. Tenemos que hacer entrevistas estructuradas, reguladas y controladas. ¿Me hago entender? ¿Cuál es la segunda forma de observación? A ver, María Fernanda. Profe, teníamos la simple y luego sigue la sistematizada. Dice, Ok, adelante. instrumento estructurado y estandarizado para medir las variables en estudio de una manera uniforme. Se utiliza para probar hipótesis en que se especifica claramente qué se estudia. Se usan listas de cotejo, grabadoras, filmadoras, etc. Muy bien. Cierto, entonces, ¿qué nos están diciendo ahí? Pues que nosotros podemos hacer uso de la observación sistemática y de los Señor. instrumentos de recolección de información. Sí, señor. Porque Sí, vamos señor. a probar una hipótesis. Así es. Así es. Así es. ¿Necesitamos qué cosa? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Verdad? Necesitamos llevar grabadoras, listas de cotejo, ¿verdad? Anotar, filmar, de acuerdo a la hipótesis. Entonces, fíjense el grado de importancia que tiene la hipótesis, la estructuración de la hipótesis dentro del proceso de observación sistemática. Las preguntas deben ser estructuradas, reguladas y controladas. O sea, no pueden ser abiertas. No pueden ser preguntas en los instrumentos de recolección de información que yo utilizo, ya sea encuesta o ya sea entrevista o cuestionario las preguntas deben ser estructuradas con una sola respuesta o dos, sí o no, excelente, bueno, malo, según, pero no se puede dejar abierta. Eso se hace en los estudios exploratorios. Nuestros estudios deben ser, se debe hacer observación directa, se debe hacer observación directa ¿Me hago entender? Preguntas, dudas, inquietudes. Para eso. No se entendió lo último, es que parece que se fue un poquito la esta y o sea, no se comprendió la última partecita. Por favor, la repite, porque es que no, o no sé si se cortó, no sé qué pasó, pero no se comprendió lo último. Ay, ¿qué le pasó a esto? Lo que quiero decir es que nosotros debemos basarnos en observación sistemática,
estructurada, regulada y controlada. Y esos instrumentos, ya sea encuesta, entrevista o cuestionario, debe ser estructurado y estandarizado, que intenten medir las variables del estudio de manera uniforme. Para eso se lleva lista de cotejo, grabadoras y firmadores. ¿Ok? Bien. ¿Aló? Sí, señor profe. Bien. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Vamos a hablar un poco de las entrevistas. ¿Qué es una entrevista? A ver, ¿qué es una entrevista? Un método de recolección de datos, profe. Es uno de los métodos que se puede utilizar para recolectar información para el estudio. ¿Es un método o un instrumento? Una herramienta, sí. Te Una herramienta. pregunto, ¿un método o un instrumento? ¿Un instrumento? ¿Cuál es la Un diferencia? instrumento. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre un método, una técnica y un instrumento? Son tres cosas completamente distintas. Si yo digo método y te digo instrumento, ¿será lo mismo? A ver. No, señor. Pues, digamos, un instrumento vendría siendo algo físico, ¿sí me voy a entender? Algo elaborado, podríamos decirlo. Digamos, una entrevista puede ser elaborada con preguntas directas, indirectas, abiertas, cerradas. Y un método viene siendo, o yo lo entiendo así, como un modo de hacer algo, sí, como una organización de hacer algo, como una actividad. ¿Actividad o grupo de actividades? Grupo de actividades, porque digamos, el diseño metodológico es un grupo. Bien, ok. Entonces, esa es la idea. O sea, la idea es que no respondamos a la ligera, porque decir método, instrumento, son dos palabras que se parecen, pero son dos cosas completamente distintas. ¿Ya? Y a veces nosotros incurrimos en decir cualquier cosa por cualquier cosa, y no es la idea. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Necesito que vayamos a sala. Vamos a sala. Por favor, le colocan el número porque vamos a trabajar en equipos y vamos a estudiar. Les voy a poner una tarea para todos los grupos, para subir a plataforma, pero lo vamos a trabajar en este momento. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, adelante. Vamos a colocarle, ¿qué? Vamos a colocarle el número a todos. El número. María Fernanda, Paula, grupo 1, grupo 2. Laura Bedoya, grupo 2. María Camila, Stephanie, grupo 3. No aparece el grupo 3. Grupo 2. El grupo 3, nosotras, Jennifer, Rosalvita, Valentín, las dos Valentinas y yo. Grupo 3, por favor, adelante. Nosotras. Grupo 4. Faisule, Jessica. Grupo 5. Elizabeth, Angie, Dayana. Cristian, ¿de qué grupo eres? Del 5 también, profe.
Lady del grupo 3. Rosalba, ¿de qué grupo eres? 3. 3. ¿Qué? A 1:30. Están escribiendo, creo que de la unidad. Un minuto. Descargo, mira. Está diciendo. No se bloqueó. ¿Te lo llevo ya? Sí. De rapidez, conecta. De mi minuto, ¿qué te están escribiendo? ¿Miro? ¿Miro qué? Bueno, ¿Miro? manténlo ahí moviéndolo para que no se te. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Paulita, María Fernanda, Andrea, Laura. Muy bien. ¿Están por ahí? Sí. Sí, señor, estamos las Sí, profe, sí, señor. Bueno, bien. Vamos a organizar nuestro proyecto. Y ya ustedes tienen su título, tienen su problema, tienen el objetivo, tienen parte del etcétera. Vamos, esto que hemos venido hablando ahora mismo, el nivel de investigación, los instrumentos de recolección de información, los vamos a alinear con los objetivos, ¿verdad? Para cada objetivo, yo debo coger cada objetivo. Vamos a coger el objetivo específico número 1. No, el objetivo general no. El objetivo específico número 1. Lo tomamos y vamos a analizarlo si está bien redactado. Si está bien redactado, entonces vamos a hacer vamos a analizar cuál es el enfoque que le vamos a dar. ¿Cuál es el tipo de investigación que vamos a utilizar? ¿Cuál es el método de investigación que vamos a utilizar? ¿Cuáles son los instrumentos de recolección de información
y cuáles son el proceso sistemático metodológico que yo voy a llevar a cabo para obtener ese objetivo específico número 1, por ejemplo. Y así voy a hacer con todos los objetivos. O sea, o los objetivos específicos. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Aló? ¿Aló? Profe, o sea, nos toca a partir del objetivo general y específico hacer todo el proceso metodológico, todo lo que hemos visto estos 2 días. Sí, acuérdate. El objetivo general es la solución del problema, ¿verdad? El objetivo general es la solución del problema, es lo que tú vas a alcanzar. Entonces, debes enfocarte en los objetivos específicos, que son la operacionalización o los resultados de cada objetivo. Te van a dar los resultados para alcanzar, o el método que tú apliques en la investigación te va a llevar a la consecución del objetivo general o a la meta del proyecto. Entonces, vas a coger cada objetivo específico. El objetivo general no. Vas a coger cada objetivo específico. Tienes 3 objetivos específicos. ¿Cuáles son? Dámelo. Dame el primero. ¿Aló? Sí, profe. ¿Cuál es tu objetivo específico? Número 1. Identificar la relación que existe entre los trastornos de la conducta, de las conductas alimentarias, la imagen corporal y la autoestima de los adolescentes en la ciudad de Bogotá, localidad de Kennedy, en el último trimestre del 2020. El segundo es describir el riesgo causado Vamos por partecito. El primero. Identificar la relación que existe entre los trastornos de las conductas alimentarias, la imagen corporal y la autoestima de los adolescentes en la ciudad de Bogotá, localidad de Kennedy, en el primer trimestre en el año 2021. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, identifica las variables. ¿Cuántas variables tienes? ¿Verdad? Identifícalas. Y tenga consideración, cerquita por ahí, la hipótesis. Entonces, mira, pon en consideración o contrasta la hipótesis con ese objetivo. Listo. Una vez que lo hayas hecho, identifica las variables. Segundo. Tercero, ahora mira el tipo de investigación, el enfoque de la investigación, los niveles de estudio de la investigación, el método de investigación, y el instrumento de recolección, perdón, los instrumentos de recolección de información que tú necesitas para lograr ese objetivo. ¿Sí? ¿No? ¿O sí? Sí, Listo. Y así mismo vas a hacer con el objetivo 2, específico 2, y con el objetivo específico 3. Ahí vas a encontrar unas disyuntivas. O sea, algunas cosas que se oponen, o sea, otras cosas que no están de acuerdo, etcétera. Pero no importa. Lo importante es que lo hagas, que después unificamos criterio con eso. ¿Ya? La idea es que analices o trates de operacionalizar cada objetivo para luego llevarlo a un consenso. ¿De qué tipo? A un consenso unificado. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí, señor. Listo, bien. Cualquier cosa me timbran, que voy a otro grupo, ¿sí? Bueno, profe. Bien. Que tiene un inconveniente familiar. Bueno, entonces, ¿cómo están, apreciados? Hola, profe, Apreciadas. buenos días. Hola, profe, Bien, buenas bien. gracias. Bueno, chicas, lo que vamos a hacer es que van a tener a la mano su proyecto. Se van a dirigir, van a tener a la mano su proyecto.
Te van a Sí, dirigir. señor. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es que vamos a coger cada objetivo específico. Primer objetivo, a ver, el primer objetivo. Díganme cuál es el primer objetivo de la investigación de ustedes. Permítenos un momento, profe, ya te decimos. Ya, profe, ya lo está abriendo, que es que me tocó cambiarme aquí al PC. Entonces, el primer objetivo específico, profe, ¿Sí? dice, analizar los impactos psicológicos mediante métodos didácticos de reconocimiento para que los adolescentes puedan tener un adecuado desarrollo de su identidad. A ver, ¿adolescentes de dónde? ¿Y qué tipo de identidad? Le estoy corrigiendo apenas el objetivo. Porque hay identidad Ok, profe. religiosa, identidad física, identidad de género, identidad religiosa, identidad Profe, psicológica. podríamos colocarla como identidad psicológica. Es que lo que Eso es otra queríamos, cosa. digamos, Ya, eso hacer es referencia es como al bien, bien. desarrollo, Bien, bien, digamos, de su identidad en cuanto a la personalidad. A ver, escúchenme una cosa. Eso lo deciden ustedes. Bien, el ejercicio que vamos a hacer es que primero, que no estaba dentro de los planes, van a corregirme el objetivo específico. Bien, que no estaba. Pero entonces el ejercicio de ahora es contrastar el objetivo ese que tienen ahí. El uno, el dos, cada uno. Pero empezamos por el principio. Lo contrastamos y lo ponemos a consideración o frente de la hipótesis que colocamos. Uno. Luego, vamos a elegir el método, el enfoque, el nivel de investigación, el tipo de investigación y los instrumentos de recolección de información para lograr obtener ese objetivo. ¿Me hago entender? Sí, señor profe. Listo. Entonces, esa tarea la van a hacer con todos los objetivos. Ahí van a encontrar contrariedades, cosas opuestas, unas que no coinciden, pero la idea es hacerlo coincidir. ¿Ok? Porque ustedes no están haciendo, por ejemplo, si tienen tres diferencias, bueno, no, que el objetivo general específico uno se va a conseguir así, esto, bueno, en fin, diferente, por ejemplo. Entonces tendrían tres investigaciones y se trata de que una sola investigación a través de tres pasos que son los objetivos específicos. ¿Me hago entender? Sí, profe, sí, señor. Bueno, listo, bien. Cualquier cosa me timba. Bueno, profe. Listo. Bueno, aquí estoy. Buenos días, ¿cómo están? Jennifer, Rosalba, Lady, Valentina. Listo. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Vamos a tener a la mano el proyecto. Del proyecto vamos a elegir los objetivos específicos y lo vamos a contrastar con la hipótesis. Y luego a cada objetivo específico, el 1, primero al 1, primero al 2, primero al 3, vamos a elegir el tipo de investigación, el enfoque de la investigación, el nivel de la investigación, nivel tipo de investigación, nivel método de investigación y los instrumentos de recolección de información que vamos a utilizar para llevar a cabo qué cosa. El logro del objetivo específico número 1, el logro del objetivo específico número 2 y el logro del objetivo específico número 3. ¿Ok? ¿Aló? Sí, profe, sí, señor. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor profe. Ok. Entonces, voy para el grupo 3, voy para el grupo 4.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Faisuli, Laura, Jessica. Buenos días, profe. Bueno, listo. Buenos días, profe. Bien, entonces días. la tarea es la siguiente. Van a tener a la mano su proyecto de investigación. Van a trabajar en los objetivos específicos. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a tomar en cuenta la hipótesis que ustedes lanzaron. La van a analizar para ver qué les resulta ahí. Luego, a cada objetivo específico, a cada función, a cada objetivo específico, ¿qué van a hacer? Van a coger el objetivo específico número 1 y van a ver cuál es el método de investigación que van a utilizar. Van a ver cuál es el método, el nivel de investigación que le van a dar a cada objetivo, el método, el enfoque que van a utilizar en el objetivo específico 1, por ejemplo, todos, y cuáles son los instrumentos de recolección de información que van a utilizar para el desarrollo o el logro del objetivo específico número 1, el 2 y el 3. Pregunto si está claro o no está claro la explicación. A ver. Sí, señor, profe. Sí, señor. Bien. Ok, entonces, permítame compartir de la sala, ¿verdad? Para que vean hacia dónde van. Cualquier cosa me llama. Hola, Cristian, Angie, Elizabeth y Dayana. Buenos, profe. Profesor, buenos días. Ok, entonces la tarea que vamos a hacer es la siguiente. Tengan a la mano el objetivo específico, perdón, el proyecto. Tengan a la mano el proyecto. ¿Verdad? A la mano el proyecto. Entonces, se van a dirigir a los objetivos específicos. Van a contrastar la hipótesis con los objetivos específicos. Cuando hablo de contrastar, me significa es que ustedes miran a ver si la hipótesis está relacionada con los objetivos específicos o sin nada que ver. Uno. Segundo, van a coger cada objetivo específico y van a mirar el método de investigación, el tipo de investigación, el enfoque de investigación, el nivel de investigación y los instrumentos de recolección de información para alcanzar cada objetivo. ¿Me hago entender? Entonces, tienen que ver, tenemos que tener claro, bueno, para qué tipo de investigación estoy haciendo, cuál es el enfoque, cuál es el nivel de estudio, ¿sí? Tipo, nivel, enfoque, método, cuál es el método que estoy utilizando. Y por último, ¿cuáles son los instrumentos de recolección de información que yo necesito? O si no los necesito, que yo sí creo que sí, yo creo que sí, para lograr el objetivo específico número 1, para lograr el objetivo específico número 2 y para lograr el objetivo específico número 3. Dentro del diseño metodológico. ¿Claro o no claro? Dime. ¿Tiene que ser un instrumento que aborde la recolección de los 3 objetivos? No, acuérdate. ¿Qué acabo de decir? Es que eso fue lo que entendí, profe, es que acá al lado de mi casa hay una construcción y no se escuchó muy bien, la verdad. Ya, ok. Tú tienes 3 objetivos, ¿verdad? Sí, señor. Pero yo te hago una pregunta, está bien, yo te hago una pregunta. ¿Tú vas a lograr los 3 objetivos de la misma forma, sí o no? Es que esa es mi pregunta, profe. Por eso, Sí, pero respóndeme. ¿Tú qué harías? Pues sería como más práctico, ¿no? ¿Sería más práctico qué cosa?
a solucionar los objetivos con un solo método. Sería lo más práctico. Sí, puede ser. Sería lo más práctico. Pero no todas las veces es así. Yo al objetivo específico número 1 puedo alcanzarlo utilizando una encuesta. ¿Cierto? Al objetivo específico número 2 puedo alcanzarlo con una encuesta. Pero de pronto es una posibilidad, una probabilidad de que yo el objetivo número 3 lo obtenga con observación directa. Eso depende ¿de qué? Del nivel, ya lo hemos dicho, del nivel de estudio de la investigación y hacia donde yo quiero llevar la investigación. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ya, entonces, ¿quién decide eso? Eso no lo decide Elizabeth, no lo decide Angie, no lo decide Cristian, no lo decide Dayana, no lo decide el profesor Germán, lo decide el equipo de trabajo. Sí, niños. Sí, señor, profe. Bien. Ok. ¿Ya? No, por eso no te respondí que sí o no te respondí que no. Eso solamente hay que mirarlo a ver qué pasa. Ok. Ok. Vale. Empecemos el trabajo. A ver, ¿por dónde voy yo, hombre? Siempre sale una vaina.